Oremos. Señor, qué bueno y maravilloso es recordar que tú eres suficiente para nuestras vidas. Poder cantar que tú eres digno por sobre todas las cosas, que nada más basta en nuestras vidas más que tu presencia, tu misericordia, tu gran bondad, tu paciencia con nosotros, Señor. Qué gran regalo, Dios mío, qué gran regalo poder estar aquí hoy recordando que no necesitamos nada, solamente a ti, Señor. Perdónanos por las veces que hemos puesto la mirada en otras cosas, Señor. Perdónanos, Señor, por las veces que te hemos buscado con otras intenciones más que ser llenos de tu gloria maravillosa, Señor. Abre nuestra mente, nuestros ojos, Dios, a ver las maravillas de tu nombre, Dios, la grandeza de tus bondades, lo inmensa de tus misericordias, Señor, tu paciencia, tu plan soberano y perfecto, Señor. Muchas gracias, Señor, porque nos tienes aquí hoy. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, hermanos, sean todos bienvenidos a este segundo domingo del año. Y la verdad que qué mejor manera de iniciar que con este ayuno como iglesia. Para los que pues nos están acompañando, como saben, estamos ayunando hoy por fe, por la unidad de la iglesia, pero también por poder ver 10 familias más acá. 10 familias más, y esto se miraría repleto. Y ahí sería pasos de fe, poder servir más, poder estar tener gozo de tener la familia de fe. Eso estaba meditando yo atrás ahorita cuando estábamos alabando el nombre de Dios, perdón. Yo estaba como que qué gozo, yo estaba viéndolo a todos ustedes, decía, qué gozo poder estar cantando así con mi familia en la fe y poder cantar al Señor así. Yo sentía mucha paz en mi corazón y espero que ustedes también hayan sentido lo mismo, ¿no? Si hayas venido con cargas o tal vez la semana un poco complicada, espero que en el tiempo de alabanza haya tu corazón, tu mente haya estado repleta de quién es el Señor. Entonces hoy, este mes, estamos meditando en que no hay nadie más generoso que Dios. Y estamos ocupando el libro de Lucas para estar meditando en ello. Y hoy, hermanos, pues estamos viendo del mero inicio, capítulo 1, y he puesto nombre, el Señor prepara el camino hacia Él mismo. Por eso es que no hay nadie más generoso que Él, ¿no? Normalmente, digamos, si alguien tiene un regalo para ti, algunas veces tengo un regalo, pasar por la casa, no sé, te hacen venir o te hacen hacer algo, o tienes que hacer una fiesta de cumpleaños para recibir un regalo, pero en el caso del Señor es tan generoso que Él prepara el camino, Él mismo, para el mayor regalo que podamos nosotros recibir, y es la salvación en Cristo Jesús. Pero antes de seguir, si tienes tu Biblia, vamos a estar en Lucas capítulo 1, versículos 5 al 15. Lucas capítulo 1, versículos 5 al 15. Pero antes de leerlo, quiero darte una pequeña introducción de qué es lo que está pasando. Y ciertamente nosotros acabamos de pasar Génesis, ¿no? Miramos todos los milagros que hace el Señor. Y ciertamente cuando vemos el Antiguo Testamento y mucho de lo que leemos en el Nuevo Testamento, en general parece que la Biblia estuviera mencionando o estuviera repleta de eventos donde Dios se hace evidente, donde Él está más que claro, ¿no? Partiendo el mar en dos, las plagas, y luego los ángeles que vemos en el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y vemos que muchas veces Dios está mostrando su poder y demostrando que Él está presente, demostrando que Él siempre está ahí, ¿no? Y uno muchas veces podría decir, yo quisiera que el Señor hiciera lo mismo, quisiera verlo, quisiera ver un milagro de Él, ¿no? Y la gente muchas veces espera eso, pero déjame decirte, donde estamos ahorita en este capítulo 1, debes de tener en cuenta que en la historia de Israel en este momento han tenido 400 años de silencio. Ellos tuvieron a Moisés, tuvieron a Abraham, tuvieron al rey David, tuvieron a todos los profetas, hasta Malaquías. Y bueno, el último libro que tú tienes en la Biblia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, lo que estamos leyendo hoy, 400 años de silencio.
Ni un profeta, ni un ángel, ni un milagro, nada. 400 años esperando en el Señor. Y a pesar de ese silencio, vemos algunos fieles creyentes esperando con fe todavía, como va a ser el caso de Zacarías y su esposa Elizabeth. Pero piénsalo, 400 años. Muchas veces nosotros nos desanimamos al día siguiente o en la tarde. El Señor te da una muy buena noticia en la mañana y en la noche ya estás deprimido. Pero ahora piensa, 400 años sin escuchar algo del Señor. A pesar de ese silencio, vemos el corazón de Zacarías y de su esposa, ellos esperando confiadamente la promesa del Salvador. Eso es lo que está pasando. Escucharon la promesa, supieron de ella y esperaron confiadamente en el Señor en su tiempo. Muchos todavía celebraban la Pascua, ¿no? Muchos todavía celebraban las fiestas anuales que pedía el Antiguo Testamento, pero ciertamente muchos otros después de 400 años seguramente se habían desanimado y estarían pensando, ¿por qué seguimos haciendo esto? ¿No? La gente, seguramente había personas así. Pero Lucas nos presenta a Zacarías y su esposa, una pareja que no se había doblegado y que seguía esperando con fe. Y ahora sí, si me acompañas, Lucas capítulo 1, versículo 5 al versículo 15 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Amén. Entonces vemos en el versículo 5 del inicio, vemos que Lucas está definiendo un lugar específico, está definiendo personas específicas que ciertamente conoceríamos, está definiendo un periodo, un grupo de personas. Lucas nos está dando muchos detalles como para decir, esto realmente sucedió. Nos está dando muchos detalles, nos está diciendo que la información que nos está compartiendo es real. Y un dato interesante, vemos del versículo 5 que menciona a Herodes el Grande. Este hombre estaba en el trono en ese momento y era un gobernador muy despiadado. Era tan despiadado que él no tenía problemas en matar a su esposa o en matar a su esposa. No tenía problema en ofrecer a su hijo en sacrificio o matarlo él mismo. Y era tan despiadado que se ganó, ¿cómo decirlo? Había un dicho popular acerca de él en su época. Y el dicho seguía así: era más seguro ser el cerdo de Herodes que su hijo. Era más seguro ser cerdo de Herodes que hijo de él. O sea, era tan despiadado que no tenía problema en matar a su hijo. Y este era el gobernador, estaba ahí. Todo el mundo lo miraba, todo el mundo lo sabía. O sea, imagínate que era tanto así que es como, sí, él es el gobernante y es tan despiadado que es mejor ser un cerdo en su casa que su propio hijo. Y luego Lucas también nos menciona, introduce a Zacarías. Y el nombre Zacarías significa el Señor recuerda. El Señor recuerda. Y esto es muy importante, ¿no? Porque de nuevo, recuerda, 400 años de silencio. Y Zacarías es nombrado así porque es como está simbolizando, es una manera de recordarnos que el pueblo había olvidado quién era el Señor, pero que había hombres que todavía, había un remanente que todavía se mantuvo fiel y que recordaban
o tenían fe de que el Señor recordaba, ¿no? Un pueblo que se mantuvo firme y que por sobre todas las cosas confiaba que el Señor es fiel. Pero es interesante, ¿no? 400 años de silencio y este hombre todavía estaba confiando y sirviendo en el templo. El Señor recuerda, orando con su esposa. Tanto Elizabeth como Zacarías son descendientes de sacerdotales. Por tanto, si eran descendientes de sacerdotes, ellos entraban inmediatamente a una categoría de que tenían que trabajar en el templo con los sacerdotes. O sea, había un interés muy obvio en ellos y muy particular de servir en el templo. Pero a pesar de esta descripción, o sea, a pesar de este rol que ellos tenían, miramos una descripción de ellos muy particular en el versículo 6. Se dice de Elizabeth y de Zacarías en Lucas 1:6. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Eran justos y se conducían intachables. ¿Esto qué significa? Su deleite era la ley del Señor. Ahora, la Biblia nos presenta varios escenarios de ellos dos. Ellos se deleitaban en la ley del Señor. Y no lo hacían por ganar algo, no lo hacían por ganar un favor del Señor. No lo hacían porque tenían la esperanza de que si servían en el templo, si servían como sacerdotes fielmente, en algún momento el Señor iba a responder su oración y a lo personal, y a lo mejor iban a poder tener hijos. Ahora piénsalo, él estaba orando, él estaba esperando eso, pero había 400 años de silencio, pero seguían orando fielmente a Dios. Lo hacían por su fe, lo hacían por la fe en lo que Dios había dicho, en lo que Él ya había mostrado de su propio carácter. Ellos seguían esperando, esperaban al Mesías prometido y tenían la fe en la promesa del Señor que nosotros miramos en Génesis 3:15. Pero piénsalo, 400 años y aún así ellos orando fielmente, esperando en el Señor. Por tanto, cuando hablamos, cuando dice la palabra de Dios intachable con respecto a ellos, no significaba que no pecaban. Y quiero que pongas mucha atención a ellos. No era que Elizabeth y Zacarías eran tan intachables que nunca tenían un mal pensamiento. Ustedes y yo sabemos que eso no es cierto. Nunca tenían pereza, no es cierto. Claro que sí. Nunca tenían desánimo, no es cierto. Por supuesto que lucharon con ellos. Pero no significaba que no pecaban, sino que significaba que su fe los había justificado y equipado en Cristo para guardar la ley. Su fe los había justificado y equipado para permanecer fieles, para esperar en el Señor, para sentir deleite en la ley al punto de tener gozo en servir al Señor a pesar de que no tenían un hijo, lo cual era muy importante en ese tiempo. Por ejemplo, déjame darte un ejemplo. En el caso de Zacarías, Zacarías de hecho en cierta manera, él podía inventarse cualquier cosa para separarse de su esposa Elizabeth, buscar otra mujer y así poder tener descendencia, porque tener descendencia era algo importante en ese tiempo. Es más, si no tenías descendencia, eras considerado como un castigo del Señor, que tu esposa tenga el útero infértil o algo así. Algo hizo que el Señor actuó de esta manera con ellos. Pero vemos que Zacarías no actuó así. No se pareció, no hizo lo mismo que su padre Abraham. No, ¿recuerdan a Abraham? El Señor le dio una promesa, pasaron más de 20 años y la esposa no quiso esperar. Toma a mi sierva, y Abraham. Pero Zacarías no hizo eso. Zacarías esperó, oró. Su fe le había justificado y equipado en Cristo para guardar la ley. Él esperó en el Señor. No buscó su propia solución. Eso es algo que debes de entender. No buscó su propia solución. O sea, Abraham no quiso esperar 20 años. Este hombre sabe que no han escuchado nada en 400 años. Y aún así sigue esperando. Sigue siendo intachable. Sigue siguiendo los mandatos del Señor. El Señor ha hecho una sola carne de él y Elizabeth. Siguen juntos, sirviendo juntos al Señor. Entonces, alguien intachable era una persona que con gozo aceptaba la voluntad y la providencia de Dios a su vida. Alguien intachable
alguien que con gozo aceptaba la voluntad y la providencia de Dios a su vida. Y sabemos que tanto Zacarías como Elizabeth lo hicieron. Seguían sirviendo en el templo. O sea, piensa en el peso cultural que había, en lo que hablaba la gente a lo mejor, pero aún así el deseo de ellos en el servir en el Señor era tanto que nadie seguramente cuestionaba que ellos eran un matrimonio intachable. Servían con gozo al Señor. Por tanto, hermanos, aprendemos que el creyente responde con gozo y obediencia porque sabe que todo viene de Dios. El creyente responde con gozo y obediencia porque sabe que todo viene de Dios. Y si me puedes acompañar, por favor, a Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. El creyente responde con gozo y obediencia porque sabe que todo viene de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15 dice: hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Hagan todo sin murmuración y discusión. Entonces, ponte en los zapatos de Elizabeth y Zacarías, ¿no? Haciendo todo sin murmurar ni nada por el estilo, sin decir, aquí estoy, el Señor no me ha dado un hijo. ¿Por qué? Sino sirviendo. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminarias en el mundo. Sin murmuraciones. Y ahí está Zacarías y Elizabeth. En su mente y en su boca no había estoy sirviendo a Dios, pero Él no hace nada por darme un hijo. No había eso. Estoy sirviendo a Dios, pero Él no lo veo, no lo escucho. ¿Por qué no responde, Señor? ¿Por qué 400 años y todavía sigo esperando? No escucha eso. Entonces, hermanos, debemos recordar que es tu corazón. Es tu corazón, no la máscara exterior de tus obras, lo que principalmente desea el Señor de ti. Es tu corazón. Porque mira, tanto Zacarías como Elizabeth pudieron estar sirviendo en el templo, haciendo las cosas que se les requería, ¿no? Sirviendo a otras personas, ayudando a otras personas. Pero el corazón de ellos estaba en otro lado. Sabemos que el corazón de ellos estaba hacia el Señor. No en los actos externos que hacían, no en venir y limpiar el templo, no en servir, sino es tu corazón lo que quiere el Señor. No una máscara exterior de si estoy haciendo lo que se espera. Es tu corazón. Los adoradores de verdad no afirman su fe o no tienen más confianza, no se sienten más robustos o fuertes cuando están sirviendo. Eso no te da más fe. No es cuando estás cumpliendo ceremonias externas. El adorador de verdad, su fe es fortalecida cuando más medita en el Señor, cuando más está dependiendo en Él, cuando Él ve más y más que a pesar que no me ha dado el hijo que tanto anhelo, pero Señor, sigo confiando en ti. Señor, tú eres mejor que 1000 hijos. Señor, siento gozo en ti y agradecimiento porque me has volteado a ver. Porque has puesto tu mano en mí, Señor, porque me tienes sirviéndote. Y te das cuenta de la diferencia. Uno, sin importar lo que suceda, su mirada está puesta en el Señor. El otro, como está sirviendo y espera algo, en el momento que algo sale mal, se desanima, se desespera y se enoja en contra del Señor. Pero cuando pones la mirada en el Señor, esto va a mover tu corazón ciertamente a hacer cosas externas, como orar por tu hermano, ayunar como estamos haciendo hoy, servir, que hace que tu confianza crezca en el Señor, hace que tu deleite crezca en Él, hace que tu corazón esté preparado para recibir del Señor lo que sea, porque sabes que viene de su mano. Y luego seguimos en el versículo 9 y 10 de Lucas 1. Dice:
conforme a la costumbre del sacerdote, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Y esto es interesante. La ley ordenaba que se quemara incienso tanto en la mañana como en la tarde, todos los días. Eso lo puedes encontrar en Éxodo capítulo 30. Pero la ley ordenaba eso. Todos los días se quemaba incienso en la mañana y en la tarde. Se hacían suertes. Éxodo te explica que habían, si no me equivoco, 24 grupos diferentes. Y en esos 24 grupos diferentes habían pequeñas facciones y se hacían suerte para ver a quién le tocaba quemar el incienso. Y se hacían suerte para servir en el templo. Y un sacerdote en medio de todo ese grupo era favorecido para poder entrar y quemar incienso. Y esto era algo único en la vida. Habían tantos sacerdotes que muy probablemente un sacerdote tenía la oportunidad de hacer esto una sola vez en toda su vida y algunos ni siquiera lograban hacerlo. Así que era algo importante. Así que vemos que servir al Señor, a servir a Dios en lo más mínimo, era y debe ser hoy un gran privilegio. Servir al Señor en lo más mínimo era en ese momento y debe ser hoy un gran privilegio. Y ahora debo tener cuidado en lo que te voy a decir, pero no quiero minimizar el hecho de quemar incienso, pero en la práctica es algo sencillo, ¿no? Es algo sencillo, simbolizaba algo más profundo que simplemente quemar incienso, pero en la práctica era algo sencillo. Pero servir a Dios en lo más mínimo era y debe ser un gran privilegio. Y debemos de meditar en la diferencia que hay entre un creyente que tiene un corazón para servir al Señor y un creyente que simplemente hace lo que tiene que hacer o lo que se espera que debe de hacer. Aquel cuyo corazón desea adorar y honrar al Señor, incluso la práctica más sencilla como quemar incienso va a ser un privilegio grande, algo inmerecido. Aquel cuyo corazón desea adorar al Señor, el simple hecho de venir y hablar con mi hermano en la fe y decir cómo estuvo tu semana y orar por él en ese momento, lo va a ver como un gran privilegio. O sea, ¿me permites orar por ti? Sí, claro, normalmente te responden que sí, y en ese momento ese hermano, gracias porque he pensado en ti, he orado por ti. No, ese es el corazón del adorador. Pero aquel que simplemente viene y ya simplemente cumplo con lo que se espera, venir, limpiar y me voy. Y él está bien. Todo el mundo dice, él está bien, está sirviendo. Mas sin embargo no sabes cómo está su corazón. No sabes lo que siente. No sabes sus luchas. No sabes que eso es una máscara nada más. Por otro lado, debemos también ser agradecidos, hermanos. Mira a Zacarías. Una sola vez en su vida el privilegio de entrar al templo de Dios para ofrecer incienso. Y mira el privilegio que tenemos nosotros ahora en este nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, lo que Cristo ha hecho, que todos nosotros tenemos el privilegio de estar ante su presencia en cualquier momento. Todo aquel que ha creído en Él de todo corazón, todo aquel que ha venido de muerte a vida, inmediatamente, o sea, lo más mínimo, lo que sea, no tienes que esperar la suerte. O sea, imagina esto, era un gran grupo y estaban todos ansiosos. ¿A quién? Que sea a mí, quiero ir. Y ahora tienes que arrastrarlos para que vengan, para que sirva, para que actúe. Pero mire el privilegio que tenemos. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Solamente hacer justicia, amar la misericordia, humillarte ante tu Dios. Un verdadero adorador. Mira, no está pidiendo grandes obras. No está pidiendo que vendas todo. No está pidiendo grandes obras externas, morales. Está pidiendo hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Así que notemos, hermanos, también que incluso Zacarías entró al templo, ofreció incienso
Y el pueblo entero de Dios estaba afuera también, orando. El pueblo entero. Y esto nos enseña, hermanos, que incluso, y por darle un ejemplo muy claro, incluso aunque Retzel está aquí dirigiendo la alabanza, no significa que nosotros no debemos de estar adorando o orando en nuestro corazón. O sea, ahí nos está mostrando que esto es algo corporativo, esto es algo del pueblo de Dios. Zacarías estaba entrando en el templo, pero el pueblo de Dios estaba adorando también. No era como que entra Zacarías, él hace su trabajo y el pueblo está esperando a que él salga, sino que todo el pueblo estaba en un solo sentir. Y esto es importante porque nos enseña que el pueblo de Dios, los hermanos en la fe, deben siempre estar orando juntos, unos por otros, intercediendo por su iglesia. No vivir de la fe de otros, sino como un solo cuerpo servir al Señor. Mira, una cosa es que Zacarías haya entrado y él intercedió por su pueblo definitivamente, pero el pueblo estaba ahí acompañándolo en oración. El pueblo estaba ahí muy seguramente orando en la misma dirección que él. ¿Cómo se ve esto hoy, hermanos? Cuando tú preparas tu corazón para venir aquí. El día anterior estás orando por la iglesia, en la mañana antes de salir de tu casa, orando por tus hermanos, orando por los sordos, por el servicio de los sordos, orando por el tiempo de alabanza, orando para las visitas que tengamos, orando para que Dios abra tu corazón, tus ojos, para que estés atento ante la palabra de Dios, y no solo atento, sino que preparando tu corazón para aplicar, para hacer lo que Dios te ordena hacer. Yo te aseguro que si tú y yo hacemos eso como un solo cuerpo cada domingo, cada día que vengas, aunque la alabanza musicalmente hablando suene horrible, tú lo vas a disfrutar. Tú vas a decir gracias, Señor. Aunque tal vez el que esté enfrente no esté haciendo el buen trabajo, en el momento que leas Miqueas o cualquier versículo bíblico va a ser, Señor, gracias. El corazón va a venir diferente. Te aseguro que el servicio, el tiempo entero, el tiempo de comunión, las personas con las que hables, va a ser completamente diferente. Así que, hermanos, debe ser nuestra meta imitar al pueblo de Dios, llegando al templo del Señor en un solo sentir, todos adorando juntos al Señor, no llegando solo por llegar. Todos. Mira, o sea, piénsalo de esta manera. Imagina que te llaman a toda la iglesia, vamos, van a quemar incienso, y hoy en día mucha gente se quería, ¿para qué? No sé, vamos a hacer otra cosa. No, solo vamos a quemar incienso y orar, y mucha gente tal vez diría no, pero este era un solo sentir, un cuerpo, una iglesia que estaba delante del Señor, ante la presencia de Él, adorando y orando. Así que debemos de imitarlos, debemos de venir dispuestos a entregar nuestro corazón al Señor, dispuestos a entregar nuestras cargas, dispuestos a entregar tu pecado, dispuestos a entregar todas tus excusas a Él, para que Él ponga en ti un nuevo corazón deseoso de humillarse Él mismo para adorarlo. Y sigue el versículo 12. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Y esto es muy interesante porque este es un sacerdote que está viendo un ángel. Pero cuando mira el ángel, él es como, se asusta. ¿Por qué? No tiene sentido. No, o sea, piénsalo. Está en la iglesia, está en el templo de Dios. O sea, no había un lugar más santo que eso en ese momento. Y su primera reacción es turbarse y asustarse. El pueblo entero está afuera orando e intercediendo. Y su reacción al ver el ángel fue asustarse. Hermanos, yo creo que esto era temor reverente. Y déjame explicarte por qué. El creyente siempre va a tener un temor reverente hacia el Señor. Siempre. Siempre. Temor reverente. Y no es porque vienes ante la presencia del Señor y sabes que tienes que comportarte de cierta manera, no, respeto, no me refiero a eso. Hay mucha gente actúa porque sabe que tiene que hacerlo así. No es como debo de entrar en modo de adoración, no, que muchas veces sucede eso. El domingo entro a la iglesia y estoy activado, pero luego lunes a sábado es otra cosa. No es eso.
sino que todo aquel que ve la gloria del Señor, hermanos, todo aquel que ve al Todopoderoso, al Omnipotente Dios, todo aquel que ve su poder, no tiene otra opción más que caer rendido ante sus pies. No tiene otra opción. Tienes al Todopoderoso, al Santo, al Justo, al Rey de Reyes. No hay nadie como Él. Los ángeles se tapaban los ojos delante de Él. Entonces, cuando ves al Todopoderoso, cuando Él se pone delante de ti, no tienes otra opción más que caer rendido ante tus pies. Mira a Juan en el libro de Apocalipsis. Había sido quemado o hervido vivo, básicamente, según la tradición se cree. Se aparece el ángel de Dios delante de él y así con sus llagas en sus rodillas, postrado en el suelo delante de la presencia del Señor. Mira a Gedeón mirando el ángel del Señor en sus rodillas inmediatamente. Daniel, si lees el libro de Daniel, él dice que cuando el ángel de Dios se le presentó delante de él, se sentía desfallecer, sus rodillas no funcionaban, sentía que iba a morir. Isaías decía, pobre de mí, he visto al Señor, hombre de labios impuros. Él decía, voy a morir. El pueblo de Dios, delante del monte santo, tenía miedo del Señor. Y nosotros también deberíamos de caer rendidos y adorar. Cada vez que lees su palabra, caer rendidos y adorar al Señor. Cada vez que miras su misericordia y su bondad, caer rendidos y adorar. Esa es la respuesta correcta. Todo hijo de Dios va a sentir lo mismo que estos hombres de fe. Todo hijo de Dios, cuando se encuentra delante de Dios, va a sentir lo mismo, caer rendido, porque va a estar contemplando al Todopoderoso. Si me puedes acompañar, Salmo 96, del 8 al 13. Salmo 96, Salmo capítulo 96, versículo 8 al 13. Dice, den al Señor la gloria debida a su nombre. Y escucha las palabras que ocupa. Den al Señor la gloria debida a su nombre. Traigan ofrenda y entren a sus atrios. Qué gran privilegio, ¿no? Venir y darle a Él, entrar en sus atrios. Adoren al Señor en vestiduras santas. Tiemblen ante su presencia toda la tierra. Digan entre las naciones, el Señor reina. Ciertamente el mundo está bien afirmado. Será inconmovible. Él juzgará a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra. Ruja el mar y cuanto contiene. Gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo. Versículo 13, el 96. Delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con su fidelidad. Cuando entiendes que el Señor reina, cuando entiendes que Él es el Todopoderoso, cuando lo ves, sabes entonces la única manera que podría estar con confianza, de pie delante del Señor Todopoderoso, es descansando completamente en la obra de Cristo y no las tuyas. Cuando entiendes, Él es el Todopoderoso, la única manera, la única razón, lo único que te podría dar certeza, confianza de estar delante de Él, es que estás descansando en la obra de Cristo en tu vida y no en las tuyas. El siervo de Dios, como Zacarías, también necesita creer el Evangelio. Necesita creer el mensaje de salvación. ¿Y sabes cómo se ve eso mismo en Lucas 1? Cuando el ángel de Dios le dice, mira, él se turbó y el ángel le dice, no temas. Y te voy a dar un ejemplo muy malo. Para serte honesto, es muy malo. Pero probablemente a todos nosotros, estoy muy seguro, tu mamá te pegó. Tu mamá te fajió, seguramente. Y si miraras a tu mamá con una faja y te dijera, no temas, ¿le creerías? Seguramente no. Te está engañando para acercarte y pegarte. Pero el ángel de Dios le dice a Zacarías, no temas. E inmediatamente ese temor se volvió en gozo. Creyó. Ya era intachable.
Pero miró al ángel y dijo, no temas. Tuvo fe inmediatamente. Tuvo fe. Aunque más adelante vamos a ver cuánto duró esa fe. Tuvo fe. Cuando el creyente cree, inmediatamente el temor por su alma se vuelve en gozo. Cuando el creyente cree, Dios te dice, no temas. Has creído en Cristo, lo sé. Entra a mi presencia. Y el Señor dice, sí. Y el creyente dice, sí, porque si fuera por mí, no podría. Pero yo creo en el Señor. Así que considera esto. Zacarías y Elizabeth no podían tener hijos. Y esto, como les dije anteriormente, era considerado incluso como un castigo de Dios. Pero tenemos a este matrimonio fieles sirviendo al Señor a pesar de sus circunstancias. ¿Por qué? Porque tanto para Elizabeth como Zacarías, servir al Señor era más que suficiente para sus vidas. No, el hecho de no tener hijos no era razón o excusa para ellos no ir y servir de todo corazón. Sin embargo, Dios en su infinita generosidad concede el deseo más profundo del corazón de ellos. No solo ver al Mesías, ver al Salvador, porque más adelante lo van a ver, sino tener el hijo que tanto anhelaban. Ahora te pregunto, ¿cuánto tiempo estuvo orando probablemente Elizabeth y Zacarías? No lo sabemos con exactitud, pero sí sabemos que ya eran avanzados en edad. O sea que incluso en su vejez, ambos siguieron orando. Y ahí uno entiende, hermanos, que no puedes parar de orar. No puedes parar, no debes. Sigue confiando en el Señor y Él hará. En su debido tiempo, Él lo hará. No puedes parar. No puedes darte ese lujo. Mira el versículo 13. Dice que el ángel coloca el nombre al futuro hijo de Zacarías. Y eso es interesante porque es el unigénito, ¿no? El primer hijo de ellos. Y él debió haber estado diciendo, le voy a poner Zacarías porque este es mi hijo. Pero el ángel de Dios le dice, no, le vas a poner Juan, se va a llamar Juan. Y esto es importante, ustedes saben que en la antigua cultura, incluso hoy en día, ¿quiénes colocan el nombre a los hijos? La persona que tiene autoridad sobre ese niño, no, el padre, el tutor, o no sé, pero normalmente la persona que tiene autoridad sobre el niño. Entonces en este momento lo que está sucediendo es que Dios le está diciendo a Zacarías, este niño va a ser mío, ha sido separado, apartado para mí, para servirme. Te voy a dejar un hijo, pero tiene un propósito, va a servirme de una manera especial. Versículo 14 y 15 dice que el ángel le está explicando eso a Zacarías. Zacarías ciertamente lo entiende inmediatamente, porque el ángel le dice a Zacarías que, Zacarías sabía lo que estaba pasando porque le dice que este niño no va ni siquiera a beber vino, no tiene que beber ningún tipo de alcohol o algo por el estilo, que eso está en el versículo 14 y 15. Y eso Zacarías lo entendió inmediatamente porque él sabía a lo que estaba siendo instruido, ¿no? Seguramente, si yo les digo el voto nazareo, ustedes inmediatamente, sin ser judíos, pensarían inmediatamente en quién. ¿Quién en el Antiguo Testamento también se hizo un voto nazareo? Sansón. Inmediatamente, Zacarías fue ahí. El ángel no le dijo con exactitud el mismo voto, pero seguramente cuando Zacarías escuchó no beber vino, eso fue lo que vino a su mente, Sansón, quien él incumplió su voto, ¿no? Pero es interesante lo específico que es este voto. Cuando dice no beber vino, era una manera muy particular de decir, le pertenezco a Dios, solo voy a ser lleno de Dios, solo voy a ser lleno de Él. No beber vino era una manera muy particular, incluso hoy, de ser apartado y de decir, le pertenezco a Dios, no quiero ser lleno de vino, quiero ser lleno de Dios. Y el voto nazareo era algo especial, muy particular y muchas veces considerado como algo muy difícil, porque no solo no beber vino, incluso llegaban al extremo de ni siquiera beber el jugo de uvas porque no querían pecar en decir, a lo mejor se fermentó y yo no supe y lo bebí, y era al tal punto que ni siquiera probaban el fruto, ni siquiera lo tocaban,
porque no querían fallar al Señor, sabían que habían sido apartados para Él. Y todo esto nos deja ver que la meta del creyente es apartarse de toda apariencia de maldad. Apartarse de toda apariencia de maldad. Porque el deseo del creyente es ser lleno de Dios, ser absolutamente lleno de Él, ser apartado de todo. Mira, piénsalo en esta manera. Es como si eres apartado solo para Dios, no puedes esperar algo de nadie más. Fuiste separado del mundo, apartado del mundo. Por tal razón, mi salvación viene de Dios, mi rescate viene de Dios, mi gozo, mi deleite viene del Señor. No tengo otra opción, de Él estoy agarrado. Si no me agarro de Él, ¿de quién más? Si no espero de Él, ¿de quién más? ¿Quién va a dar gozo genuino? Y eso es lo que nos está enseñando. Por tanto, nuestra tarea diaria, hermanos, es aprender a apartarnos de pecado y de todas sus formas y de colores, de lo que tú sabes que te va a llevar ahí, apartarte, agarrarte más fuerte del Señor y decir, no. Hoy en día son pocos los que anhelan una vida para el Señor, sino que más bien dicen, no creo que el Señor quiera eso para mí. El Señor es bueno, Él es paciente, y es cierto, lo es. Pero cuando dices, no creo que el Señor quiera eso para mí, realmente estás diciendo, Señor, te equivocaste, es mejor esto. Y el Señor debería decirte inmediatamente, yo soy el Rey soberano. Yo quito y pongo reyes. ¿Quién eres tú para decirme qué debo darte? Te he dado la vida, he sido paciente y te he llamado para algo muy particular. Conocerme, servirme, adorarme. Te he apartado para eso, te he llamado, has escuchado mi mensaje. ¿Cuánto tiempo más seguirás apartándote? Es nuestro deber, hermanos, hacer lo necesario para apartarnos del mundo y así ser usados solo para el Señor. Amén. Es nuestro deber hacer lo necesario. Debe ser nuestro anhelo hoy vivir en santidad, vivir apartados para el Señor, y en parte eso debes de pensar cuando estás ayunando, ¿no? Como hoy estamos haciendo. Para quienes nos cuesta saltar una comida porque disfrutas la comida, eso es lo que debe de estar en tu mente. Estoy apartando esto, estoy negando mi carne, mi deseo, porque quiero dar esto al Señor. Ese es el detalle que muchas veces nos hace pecar y tropezar. Queremos vivir para el Señor, pero viviendo todavía en el mundo. ¿Me explico? Queremos la vida del Señor, queremos a Él, queremos ser llenos de Él, pero viviendo en el mundo todavía. Y no se trata de eso, se trata de ser apartado. Se trata de que tu carne, tu mente, tu corazón sea lleno completamente de Él. ¿Cómo vas a suceder eso? Bueno, negándote a ti mismo para ser lleno de Él. Charles Spurgeon decía, la conformidad al mundo, sea cual sea su grado, es una trampa para el alma. Con ser conformado al mundo te hace olvidar la generosidad de Dios. Te hace olvidar que Él está ahí. Y a lo mejor muchos podrían pensar que apartarse para el Señor es algo difícil. Solo gente muy, muy especial lo hace, y déjame decirte que esa es una gran mentira. Apartarse para el Señor lo hacen todos los creyentes. Apartarse para el Señor lo hace todo aquel que realmente quiere ser lleno de Él. Lo hace todo aquel que está hastiado, cansado de mi pecado, de mi corazón, de mis mentiras. Estoy cansado de mí. Señor, ya no lo soporto más. Por favor,
Te quiero a ti, te anhelo a ti, Señor. Lléname de mí. Mira mi mente tonta, mi corazón que cae una y otra vez en lo mismo, Señor. Estoy hastiado. Eso hace el hombre, lo confiesa con su boca porque quiere ser apartado para el Señor. Cuando tu meta es agradar a Dios, cuando deseas descubrir, y hermanos, entiéndame, descubrir con tu propia carne, con tus propios huesos, con tus propias manos, con tus oídos, con tu boca, con tus ojos, cuando quieres ver quién es el Señor verdaderamente, te apartas de todo. De todo lo que te da seguridad, de todo lo que te hace sentir bien. Te apartas para que Dios se vuelva un regalo. Para que Él sea lo único. Para que Él sea tu deleite. Hermanos míos, es mejor ser despreciado por el mundo que ser despreciado por el Señor. Es mucho mejor ser recibido en la eternidad que te esfuerces a ser recibido en el mundo. Al final del camino, todo aquel que se ha apartado para el Señor, todo el que ha vivido para el Señor y que ha encontrado, va a encontrar seguramente una recompensa más preciosa que todos los placeres carnales que pudiste haber experimentado en esta tierra. Si no, hermanos míos, mira a Lázaro y el rico. Lázaro pudo haber tenido una vida difícil, pudo no haber tenido que comer, pero pasó la eternidad con el Padre, consolado por la eternidad. Para terminar, Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. Dice así: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Eso te lo dice el Señor a ti. Escogido desde antes de la fundación del mundo, para que fueses santo y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Mira, hermanos, en el último versículo de Lucas entendemos y vemos algo importante. Este bebé que no había nacido había sido escogido y lleno del Espíritu Santo antes de incluso hacer cualquier cosa buena o cualquier cosa mala. Antes de abrir su boca, el Señor ya había escogido a este bebé, lo había apartado para sí. Efesios nos está diciendo exactamente lo mismo. Dios llama y escoge a pecadores como tú y yo para ser salvos, para ser llenos de su afecto, de su amor, de su bondad, de su voluntad, de su misericordia, de su paciencia, llenos de Él por completo, pecadores como tú y yo. No lo merecíamos, no lo pedimos, pero Él lo hizo. Así que te diría, hermanos, apartarse para el Señor se vuelve un gozo y no una carga cuando crees eso. Fuiste apartado por el Señor. ¿Estás aquí hoy? ¿Estás escuchando? ¿Tu corazón está atento? Apartado por el Señor. Tocando a la puerta y derribándola, quitando todas las mentiras que puedas creer, para que tú puedas tener la seguridad y la confianza. Escogido desde antes de la fundación del mundo, por el puro afecto de su corazón, por su misericordia. Y ahí, hermanos, apartarse para el Señor se vuelve un gozo. Oremos. Señor mi Dios, gracias por hoy, por tu palabra, Dios, por tu misericordia y tu bondad. Dios mío, una vez más, gracias porque hoy como iglesia hemos apartado un tiempo, Dios, o tú has apartado un día para que podamos estar aquí adorando tu nombre.
Señor, no lo merecemos. Señor, pero nos has llamado, Padre. Nos has traído aquí, Señor. Nos has hecho adorarte como hermanos, como unión unos con otros, Señor. Gracias, Señor mío. Gracias por tanta bondad. Amén.